este video lo que quiero hacer es básicamente compartirles, porque es que, al menos para mí, comenzar a ver podcast es una muy buena forma de aprender. Aunque muchas veces pensamos que es una especie de contenido que solamente sirve para entretener, la realidad es que no. La realidad es que un podcast te puede enseñar demasiadas cosas. Para hacer esto yo voy a tomar un podcast como básicamente cualquier tipo de contenido que lo puedes escuchar mientras estás haciendo otra cosa, y que es un contenido de una duración larga. Aquí podrán incluirse cosas como conferencias que duran una gran cantidad de tiempo, o cualquier tipo de video, la verdad. Que puede que esta no sea la definición correcta, pero que yo creo que tomarlo de esta manera no hay muchos cambios en realidad. Son cosas muy similares. Yo diría que principalmente hay tres cosas que destacan mucho de los podcasts. La principal es que cuando tú estás viendo un podcast, tú tienes la posibilidad de generar una conexión con la persona que está hablando. A diferencia de videos cortos, como podrían ser Reels o TikToks, dentro de un podcast tú tienes la capacidad de generar una conexión. Por una sencilla razón. Tú estás con esa persona durante mucho más tiempo. Fácilmente puedes comenzar a generar una cierta conexión, porque puedes comenzar a entender cómo se siente, qué piensa, e incluso puedes descubrir mucho más de esa persona, y de esta manera poder descubrir que tú y él tienen algo en común. Por ejemplo, yo, algo que está cagado, ¿no? Pero he estado escuchando muchos podcasts, porque es una forma en la que tú puedes, de cierta forma, hasta muchas personas yo considero que lo utilizan como una forma de sentirse acompañado, porque simplemente imagínense que están muchas veces trabajando o haciendo cualquier otra cosa como cocinar o haciendo ejercicio, y muchas veces tal vez no tienen ganas de estar con una persona, o simplemente no se da el caso. Entonces a veces poner un podcast es una forma de sentirte acompañado, y por esa sencilla razón de tener una compañía que no te va a juzgar ni te va a hacer nada, te permite sentirte acompañado y así generar una gran conexión con la persona. Luego, la segunda razón que deberíamos destacar es que muchas veces, al menos la gran mayoría de las veces, un podcast, al ser un contenido que tal vez no es tan editado de cierta manera, así como otros videos como podrían ser TikToks o cualquier otro tipo de contenido, permite darte una plática, un contenido, una charla que es mucho más real. Y yo creo que eso es algo que también a las personas les gusta mucho de los podcasts. Es un contenido que es principalmente realista. No tiene cortos, no es perfecto, pero muchas veces en realidad, dentro de lo imperfecto, es donde existe realmente lo perfecto. Y posiblemente hasta este punto ya pueden pensar que odio el contenido como TikToks o Reels, contenido corto. Y no es que los odie, pero la verdad es que yo opino también a base a muchos contenidos que he visto, como artículos, videos, opiniones, que el único problema de este contenido, que yo les recomiendo mucho tener cuidado con esto, es que no se lo tomen como una fuente de aprendizaje totalmente real, porque es muy difícil aprender algo realmente valioso en un minuto o menos, que muchas veces duran mucho menos los videos. Yo creo que es un contenido que está bien, y en realidad es un entretenimiento, no es algo como tal productivo al 100%, pero que está bien verlo. Al final de cuentas, lo importante es comenzar de alguna manera, y si esa es la forma en la que tú puedes comenzar, está totalmente bien. Solamente intenta buscar un cambio, porque también es lo curioso. Al final de cuentas, un podcast y un reel o TikTok son cosas totalmente opuestas. Mientras que uno es altamente editado, o al menos de una duración muy corta, el otro tiene todo lo contrario. Dura mucho más tiempo y no tiene muchos cortes. La tercera razón es que al menos muchas veces tú tienes la ventaja de que, no todos, pero algunos, tienen esta mecánica de charla. Una charla y una conversación entre dos personas. Por ejemplo, yo suelo ver podcasts como The Diary of the CEO, Emprendeduros, por ejemplo. Y lo que tienen este tipo de podcasts es de que son básicamente una conversación. Y lo que hacen es de que aquí se trata de hacer una conversación, pero que sea muy interesante. Una conversación en la que dos personas estén hablando de cierta manera que la persona que está simplemente escuchando se interese demasiado, que se la pase muy bien. Por ejemplo, a mí la verdad es que pues sí me sorprendió un poco, porque a mí la verdad me gusta mucho un señor que se llama Alejandro Salomundo. Ya sabrá qué tipo de señor es, ¿no? Pero pues por alguna razón hizo un podcast con Roberto, y yo la verdad no conocía a este podcast. Pero la verdad es que pues fue muy bueno, porque yo creo que tienen la capacidad, y tú puedes darte de cuenta cuando una persona tiene éxito, y tú puedes ver por qué. Y esta persona la verdad es que yo creo que tiene la capacidad de generar una conversación interesante, ¿no?
y cagada también, de cierto punto. Y es por eso que tú luego piensas, ¿cómo es que un canal puede tener tantas vistas? ¿O cómo es que puede tener tanto apoyo, no? Y es cuando ya, hasta que tú ves ese contenido, es que te das cuenta de, es por esto. Por esto es que esta persona tiene tanto éxito. Así que pues para terminar esta idea, solamente quiero decirles que intenten básicamente abrir Spotify, abrir YouTube y escuchar cualquier podcast. Si quieren algunas recomendaciones, yo les recomendaría The Diary of the CEO, que es simplemente entrevistas a personas, famosos, en inglés. También está Emprendeduros, que es un podcast en español, para básicamente saber sobre economía, noticias del mundo. Incluso también de cierta manera podrán ver conferencias o pláticas que hacen personas. Por ejemplo, las pláticas de TED son muy buenas, la verdad, la mayoría. Y en especial, yo le recomendaría seguir a una persona que actualmente estoy siguiendo mucho y que es muy bueno. Se llama Simon Sinek, es el autor de el libro Start with Why, que es muy bueno. Tiene muchos libros, pero ese también es muy, muy bueno. Y tiene pláticas que son muy buenas. Habla principalmente sobre liderazgo y sobre cómo puedes manejar una organización de la mejor manera. Lo que está curioso es que muchas veces cuando a ustedes les gusta una cierta persona, por ejemplo, a mí me está gustando mucho el contenido de Alex Hormozi, que es un youtuber en inglés. Bueno, no youtuber, es un empresario. El punto es que a mí me gusta mucho su contenido. Y simplemente por eso, pues poco a poco fui conociendo otros podcasts en los que él estaba apareciendo. Y así puedes básicamente nutrirte de varias fuentes de información. Así que eso será todo. Espero que les haya gustado esta pequeña plática y que puedan llevarse una idea. Y que más que nada que yo les recomiendo mucho esto. Cada vez que terminen un video, independientemente de lo que sea, intenten ver la forma en la que lo pueden aplicar. Porque un error que yo tuve y que muchas otras personas también tienen es simplemente estar viendo contenido, pero ¿en qué momento vas a aplicarlo? ¿En qué momento vas a obtener la experiencia? Esa es una idea que también es muy importante. Así que espero que les haya gustado y servido y nos vemos.